Alabamos tu nombre y te damos gracias, nuestro buen Dios, por tus cuidados, tu misericordia al permitirnos estar en esta mañana. Deseamos, Señor, que tú nos hables en este tiempo. Háblanos, Señor, por tu palabra y que sea tu Espíritu Santo que nos convenza, Señor, de nuestra condición delante de ti. Oh Dios, que no seamos simples hombres hablando, sino deseamos, Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu gloria, Señor, sea evidente al exponer, Señor, tu santa palabra. Guíanos, Señor, que puedan reconocer los hombres en esta mañana la necesidad de acudir a ti, de pedir perdón, confesar sus pecados y confiarse en la obra de tu Hijo Jesucristo. Esto lo pedimos en tu amado Hijo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. May sit down. Vamos a buscar en nuestras Biblias, 1 de Juan, capítulo 3, de los versículos del 4 al 9. Let's go to 1 John chapter 3, verses 4 through 9. Primera de Juan 3, 4, dice así la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. El mensaje en esta mañana se llama El problema del hombre y su única solución. El problema del hombre y su única solución. The title of the text this morning is The Problem of Man and Its Only Solution. ¿Cuál sería tu reacción en esta mañana si después de hacerte un examen el doctor te llamara y te dijera tienes cáncer? What would be your reaction today if the doctor called you home and he told you you had cancer? Y que tu condición es tan crítica que tienes que ir inmediatamente al hospital y buscar un doctor para ayuda. That your condition is so critical that you have to go to the hospital immediately. Ya que hay muchas posibilidades de que te puedas curar si hoy recibes un tratamiento. There's supposedly you have good chances of curing yourself with new treatment. Pues hoy vamos a ver algo más terrible que el cáncer. Today we're going to see something more terrible than cancer. Algo más destructivo que esta enfermedad. Something more destructive than this disease. Porque sus consecuencias son eternas. Because its consequences are eternal. Alguien dijo que todos los seres humanos tenemos cáncer. Somebody said that all human beings had cancer, Pero no todos lo llegan a desarrollar. but not all of them were going to produce it. Pero en relación al pecado no es así. But regarding sin, it is not like that. Todos lo tenemos We all have it, y lo desarrollamos. and we all develop it. Hoy hablaremos del pecado y la forma de aquellos que han sido despertados, resucitados, iluminados y han nacido de nuevo en Cristo. Today we're going to talk about sin and the way in which those who have been awakened and resurrected to eternal life live. También hablaremos sobre la verdad de que usted y yo somos pecadores. We're also going to talk about the reality, the truth that you and I are sinners. Hay temas en la Biblia que son difíciles de poder explicar There are topics in the Bible that are difficult to explain por nuestra condición pecadora. because of our sinful condition. O a veces Dios no ha querido darnos todo el detalle acerca de un tema. Sometimes God hasn't willed to teach everything in an extensive way.
Pero hay un tema del cual la Biblia habla desde el principio. But there's one topic that the Bible talks about from the beginning. Somos pecadores. We're all sinners. Juan nos dice muy claramente cuál es la definición del pecado aquí. John tells us exactly what the definition of sin is. Dice Juan en el versículo 4, pues el pecado es infracción de la ley. John says in verse 4, sin is lawlessness. ¿Alguno de los que tienen auto aquí, alguno ha recibido una infracción de tránsito? Have you ever received a ticket? Y cuando recibe la boleta, abajo el de tránsito les dice, usted es un pecador. Does the policeman tell you on the bottom of the ticket you're a sinner? La Biblia dice que pasar por encima o quebrantar o irrespetar esa ley nos convertimos en pecadores. The Bible says that transgressing that law makes us sinners. ¿Cuál es esa ley? What is that law? Esa ley es la ley de Dios. That law is the law of God. Hoy en la mañana nosotros hemos visto por la gracia de Dios una excelente explicación acerca de nacer de nuevo. This morning we have seen what being born again is. Y yo creo que el Señor ha acomodado las cosas para que este sermón también hable de eso. And the Lord, by His providence, puts us today this text. Adán y Eva, los primeros seres creados por Dios, Adam and Eve, the first human beings made by God, ellos recibieron de parte de Dios su palabra para saber cómo debían de vivir, they received from God His word so they could know how to live, para agradarle a Él. so they could make Him happy. Dios les dijo a ellos que debían de cuidarse de no tomar del fruto de un árbol. God told them that they couldn't take of the fruit of one tree. Pero un día Adán y Eva But one day, Adam and Eve, decidieron hacer lo que ellos querían they decided to do what they wanted to do, y no lo que su creador les había pedido. not what their created commanded them to do. Ese día nuestros mejores representantes, On that day, our best representatives, aquellos que habían sido creados justos y buenos, those who were born, who were made perfect and righteous, decidieron dar rienda suelta a su condición. they decided to live living their desires. Y su libre albedrío no fue buscar a Dios, sino buscar lo que ellos querían. Their free will was not to look to God, but to their heart, to their desires. Pensaron que era mejor hacer lo que a ellos les parecía que lo que Dios les había mandado. They thought that it was better to follow what they thought was right than to follow what God said was right. ¿Por qué pecamos? Why do we sin? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué pecamos? Have you ever questioned yourself, why are you a sinner? Pecamos por una razón, We sin because of one reason, porque somos malos. because we're evil. No es un accidente o errores. It is not an accident, it is not a mistake. Pecamos porque no deseamos seguir los mandamientos de Dios, We sin because we don't want to follow God's commands. pensando y deseando vivir como nosotros We queremos. sin because we want to live the way we think it's right. Nosotros heredamos de Adán y Eva We inherit from Adam and Eve esa naturaleza pecaminosa, that sinful condition, esa naturaleza de querer desobedecer lo que Dios nos dice, that condition that makes us want to rebel against God, y somos malos. and we are evil. Mateo capítulo 7. Matthew chapter 7, Versículo 17 al 20, voy a leer. verses 17 through 20. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así, por sus frutos los conoceréis. El árbol desde su raíz está corrompido. The tree
at its root, it's corrupted. Todo su ser está dañado. All its being is fallen. No hay buen fruto en el árbol por la tierra o por el medio ambiente, Bad fruit is not in the tree because of bad earth or because something else, sino porque el mismo árbol está dañado. but because the tree is corrupted. El árbol está dañado desde su raíz. The tree is corrupted from its root. El hombre está corrupto hasta la médula. Man is corrupted to its marrow. Y por la gracia de Dios, no todos son tan malos como puedan ser o manifestarse. By the grace of God, not all of us are not as evil as we could. En unos casos esa maldad es excesiva Some cases that evil is excessive, y en otros no es tan evidente. but in others it's not that evident. Pero todos son así. But we're all like that. Todos son pecadores y nacemos pecadores. We are sinners. All of us are born as sinners. Esa maldad maneja nuestros deseos y nuestra voluntad. That evil governs the way we live. Cada vez que enciendo el televisor, Every time I turn on the TV, veo un psicólogo hablando, tratando de explicar la conducta de los seres humanos. I see a psychologist trying to explain the human condition. Ellos tratan de explicar por qué las personas matan, They try to explain why people murder por qué las personas hacen maldades. or they do evil things. Y ellos disparan a todo lado They shoot everywhere, buscando la solución. trying to find a solution. Ellos dicen, es la sociedad, They say it's society, es la infancia que tuvieron, it's their childhood. tuvieron una mamá muy mala que no los alzaba, They had a very bad mother, didn't care for them. tuvieron amigos They had friends que los llevaron por ese camino. that took them through that road. Pero Cristo nos dice dónde está el problema. But Christ tells us where that problem is. Mateo capítulo 15, Matthew chapter 15, versículo 18. verse 18 to 20. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El corazón está contaminado por el pecado. The heart is contaminated by sin. Un corazón sin ley, It's a heart without a law. ya sea la ley de Dios, Either the law of God, las leyes de las autoridades, las leyes de la iglesia law of the government, of the church, o las leyes de su propia casa. or laws of their own home. La ley de Dios refleja su carácter perfecto The law of God reflects His holy character y nos muestra su voluntad. and shows us His will. Dios es santo. God is holy. Hay cosas que Dios no puede hacer. There are things that God cannot do. Dios no puede pecar. God cannot sin Él es santo. because He's holy. El pecado es pasar por encima de lo que Dios ha dejado escrito. To sin is to rebel against what God has written. Escrito en tu conciencia Written on your heart o escrito en esta palabra. or on the Bible. Es pasar encima de aquel que es su creador. Is to rebel against the one who is your creator. La palabra pecado pone a los hombres enfrente de su creador. The word sin presents us to God. Los hombres no desean escuchar la palabra pecado. Men don't want to hear about the word Ofende a las sin personas. because it offends them. En las iglesias ahora ya no se habla de pecado. And in many churches, this word is not preached about Porque los ofende. because it offends people. Y nosotros no podemos callar esta verdad aquí. We can't not talk about this word. Tenemos que decir la verdad, We must tell the truth porque es la verdad de Dios. because it's the truth from God. Escuché la siguiente ejemplo que es verdadero de una persona. I listened to this example I'm going to tell you about. Se sospechaba de un joven que andaba en drogas.
It was about a young man who was in drugs, y los profesores hablaron con los papás de ese muchacho para hacerle un examen. his teachers talked with his parents so that he could have a blood test, De orina, a urine test. lo que llaman un doping. Y llevaron el muchacho fue con su padre para hacer el examen. So this young man went with his father to take the test. Cuando volvieron, ellos entregaron la muestra de orina para que fueran a hacer el examen. When they came back, they gave the urine sample. El examen salió limpio. The sample was clean. Pero hoy día ese muchacho está hundido en las drogas. But today, that young man is fully into drugs. ¿Qué fue lo que pasó? What happened? El papá fue el que orinó y no el hijo, It was his father's urine sample para esconder lo que estaba sucediendo. to hide what was happening. No podemos esconder la verdad de que somos pecadores. We cannot hide the truth that we are all sinners. No podemos esconder la verdad de Dios. We cannot hide God's truth. El pecado es infracción de la ley de Dios. Sin is to transgress the law of God, Y todos los seres humanos son pecadores. and every human being is a sinner. Satanás quiere callar esta verdad, Satan wants to shut this truth from the porque él es el church padre de mentira, because he's the father of lies, porque él peca desde el principio. because he's been sinning from the Y beginning. él no quiere que las personas sepan que son He pecadores. doesn't want people knowing that they're Él sinners. no quiere que sepan que hay una solución al pecado que se llama Jesucristo. He doesn't want to let people know that there's a solution, Jesus Christ. Tú y yo hemos vivido como hemos querido, You and I have lived as we wish. hijos desobedientes, Disobedient children, hijos del diablo sons of the devil, o hijos de ira. or sons of children of wrath. La Biblia dice que todos nos hemos descarriado como ovejas. We've all gone astray as sheep Cada cual se apartó por su camino. through their own road. Cada persona ha vivido como bien le parece. We have all lived as we wish, Como decimos aquí en Costa Rica, como le da la gana. as we wish. Haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Doing our will and not the will of God. Y las consecuencias al final de esto son terribles. The consequences of this are terrible. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, The Bible says that the wages of sin is death, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús but the gift of God in Jesus Christ es vida eterna. is eternal life. Dicen que hay una palabra They say that there's a word que puede usarse en vez de la palabra pecado, that can be used instead of the word sin, y es la palabra yo. and it's the word I. Vivir como yo quiero. To live as I wish. Yo te pregunto, ¿has vivido como tú quieres? Have you lived as you wish? Hay personas que dicen, There are people that say, yo no niego que existe un Dios, I don't deny that there's a God, pero su forma de vivir muestra otra cosa. but the way of life shows differently. Eso es ateísmo práctico. That is practical atheism. Cada uno de los que estamos en este salón hemos vivido Every one of us here, en los deseos de nuestra carne y de nuestros pensamientos, we have lived according to the desires of the flesh, lo que nos gusta, lo que nos da placer, according to what we wish and desire, no importando las consecuencias que eso tenga. not caring for the consequences. Hemos defraudado, hemos mentido, hemos robado, We have lied, we have stolen, nos hemos dejado llevar por los pensamientos sexuales perversos, we have lived according to our sexual depravity, por codicias, por vicios, covetousness, amándonos a nosotros mismos más que a Dios. loving ourselves more than God. Cada ser humano ha pasado por encima de la ley de Dios. Every human being has transgressed God's law. Y con solo que se quebrante o se pase por encima de uno de esos mandamientos, los hemos quebrantado todos. Just by transgressing one commandment, we have transgressed them all. Todos somos pecadores. We're all sinners. Y si alguno dice en esta mañana And que one no, says that
que no es pecador, but he's not a sinner, ya pecó. he sinned. Está diciendo que Dios no conoce su condición espiritual. He's really saying that God doesn't know his real condition. Todos son pecadores We're all sinners. y hemos quebrantado la ley santa de Dios. We have transgressed God's holy law. La ley justa y santa de Dios. The righteous and holy law of God. La ley condena, pero es justa y es buena. The law condemns, but it is righteous and holy. Es justa y buena porque nos dice lo que nosotros somos delante de Dios. It is righteous and good because it tells us our real condition. No es alguien bueno aquella persona que engaña la verdad. A man is not good if he deceives reality. Aquel padre que engañó con esa muestra de orina no fue un buen padre. That father that deceived the authorities with the others, his sample, he was not a good parent. Alguien que no le avisa a otro las consecuencias del camino que lleva no es una persona buena. Someone who does not let people know their evil ways is not a good person. Si tú vas en tu carro y vas para un abismo y no te avisan hacia dónde vas, esa no es una buena persona. If you're in your car and you're going to fall into a hole and nobody tells you, then that person is not a good person. Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6. Ephesians chapter 5 verses 5 and 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ley es buena porque nos dice a quién nos vamos a enfrentar por desobedecerla. The law is good because it tells us who we're going to confront at the end. Nos vamos a enfrentar directamente a un Dios de ira. We're going to confront ourselves with a holy and wrathful God. Dice John MacArthur lo siguiente en cuanto al tema de temer a Dios y la crianza de los hijos. John MacArthur says the following regarding fearing God and raising up children. Tus hijos necesitan crecer con la conciencia de que cuando hacen algo malo, Your children need to grow knowing that when they do something wrong, no solo están irritando a mamá o se están enfrentando a papá. not only are they irritating mom or confronting dad, Cuando desobedecen, lo que hacen es enfrentarse con un Dios santo. when they disobey, what they are doing is confronting a holy God that punishes, Que aplica las consecuencias a aquellos que violan sus justos principios. that punishes those who violate his righteous principles. Las consecuencias de violar su ley son infinitamente mayores que cualquier desobediencia a nivel humano. The consequences of violating his law are infinitely greater than any disobedience on a human level. Desdichadamente, pocos son los niños que crecen en la actualidad con esta conciencia. Sadly, few are the children that grow today with that knowledge. A los niños no se les enseña a temer a Dios. Children are not taught to fear God. Y esto se hace evidente a todos los niveles de la sociedad. This is evident at every level of society. Niños, Children, ustedes son pecadores. you are sinners. Jóvenes, Young men and young ladies, son pecadores. you're all sinners. Adultos, somos pecadores. Adults here, we're all sinners. Hay algunos que han agravado más su maldad. There are some that have made worse their condition. Hay algunos que han hecho más maldad que otros. There are some that have done more evil than others. Y eso lo que ha hecho es nada más agravar la ira de Dios aún más sobre tu vida. That what it has made is make worse God's wrath upon you. Padre, te quiero hacer una pregunta. Parent, I want to ask you a question. ¿Alguna vez tu hijo te ha desobedecido? Has your son or daughter disobeyed you? ¿Alguna vez tu hijo, después de desobedecerte y que tú le regañes, ese hijo se vuelve a ti
y te levanta la mano y te dice no. As that child, when you discipline him and he tells you no, Ay, 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 tú enciendes en ira. in that moment your wrath just comes upon you. Y el hijo puede ver en tus ojos lo que va a suceder después. The child can see in your eyes what's going to happen next. Eso pasa con los pecadores que agravan más su pecado delante de Dios. It happens when sinners make worse their condition. Cada vez estás más agravando la ira Every delante de day, Dios. every day that goes by, you're making worse your condition regarding El pecado conducirá cada vez a más pecado. sin will produce more sin. El niño que hoy desobedece a sus padres, The child that today disobeys their parents, mañana mentirá, tomorrow will lie, después robará. then he will steal. Sus palabras irán creciendo en mayores ofensas. His words will become even worse. El hombre que hoy adultera, The man that today commits adultery ese hombre es un hombre que se llena de celos, is a man full of jealousy, de iras, wrath, de contiendas. Anger. Se hunde más en pornografías, He goes into pornography, en licor, en drogas, vices, y se alejan más de Dios pensando que van a buscar la felicidad en esas cosas. and going for what they desire. They're separating themselves even more from God. Es interesante cómo habla la gente de sus maldades. It's interesting how people talk about their own evil. Los consideran como un juego. They think of them as a game. Hay personas que dicen, oye, este fin de semana sí me porté mal, People that say, man, this weekend I behaved so badly, pero en esta semana ya no lo voy a hacer. but this week I'll behave better. Hay otros que regañan a otros por la forma obscena en que hablan. There are others that tell others about their obscene language, Pero después que se disculpa, los otros siguen contentos con la forma de hablar. but then he just excuses himself. The others just are fine with the way he speaks, Porque todos hablan igual. because all of them speak the same way. O cuando a una persona le sucede algo como un accidente o tiene un mal negocio o una enfermedad, When a person has an accident or a disease, la gente le dice, póngase con Dios. people tell them, put yourself with God, Como si ellos estuvieran bien con Dios. like if they were themselves okay with God. ¿Cuál es la razón? No se ven pecadores. Because what's the reason? Because they don't see themselves as No hay sinners. temor de Dios delante de sus ojos. There's no fear of God in their eyes. Lucas capítulo 13. Luke chapter 13, Versículos 1 al 5 dice lo siguiente. verses 1 through 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que había en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La pregunta, ¿temes tú a Dios? Question is, do you fear God? ¿Temes tú a Dios por tu pecado? Do you fear God because of your sin? ¿Te ves tú como un pecador? Do you see yourself as a sinner? ¿Te ves como alguien que ha seguido su propio camino Do you see yourself as someone that Y que ha has followed your own way, y que ha despreciado lo que Dios le dice? that has despised what God tells him? Que Dios en esta mañana nos haga entender que somos pecadores. May God open our understanding to see ourselves as Y no sinners. solo pecadores, sino cuán pecadores somos. Not only that, but how much of a sinner we are. Mirar la ley de Dios y decir cómo la hemos desobedecido. To see the law of God and tell ourselves Su how ley, have we disobeyed it. su ley perfecta y santa. His holy and perfect law. Alguien dice, pero nadie puede obedecer esta ley perfecta. Somebody might say, but no one can follow perfectly this law.
Y eso es cierto. and this is true. Pero hay alguien que sí la cumplió perfectamente. But there was one that could do it perfectly. Se llama el Señor Jesucristo. His name is Jesus Christ. Y esto es el Evangelio. And this is the gospel. Las buenas noticias The good news de que hay uno que sí cumplió la ley that perfectamente. there was one that could obey the law perfectly, Y todos aquellos que se arrepienten y creen en Él, and all those who repent and believe in him, Él les aplica esa perfecta justicia de obediencia. he applies that perfect righteousness to them. Y por esa obediencia de Él, Because of his perfect por esa obediencia perfecta, because of that perfect obedience, somos santificados, dice la Biblia. we're all sanctified. Jesucristo es el regalo de Dios para ti. Jesus Christ is the gift of God El to you. pecado solo te ofrecerá la muerte. Sin will only offer death. Tu forma de vivir a tu gusto solo te traerá la ira de Dios. Living the way you want will only bring you the wrath of Pero God. Cristo es la vida y el perdón. But Christ is life and forgiveness. Primera de Juan, capítulo 1, 1 John chapter 1, versículo 9. verse 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 2:2. 1 John chapter 2, verse 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 2:12. 1 John 2:12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. La Biblia dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. The Bible says that Christ is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Confiésale tus pecados, Confess your sin, arrepiéntete repent, y alcanzarás misericordia. and you will achieve mercy. Arrepiéntete y apártate y alcanzarás misericordia. Repent and you will find mercy. Verse como un pecador es la obra del Espíritu Santo. To see yourself as a sinner is the work of the Holy Spirit, Y hoy puede ser ese día. and today might be that day. Al iniciar nosotros hablamos del cáncer. In the beginning we were talking about cancer, El cáncer lleva a la muerte física a muchos, and cancer takes many people to the death. pero el pecado nos llevará a un lugar aún más profundo que el cáncer, But sin will take us deeper than cancer will, a una muerte espiritual por la eternidad. to spiritual death for eternity. Pero hay un médico que puede curar hoy eso en tu vida, There's a doctor that can cure that disease for you. y ese médico se llama el Señor Jesucristo, And that doctor is the Lord Jesus Christ, porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado. because his blood cleanses from every sin. Y Juan nos dice en el versículo 5, capítulo 3, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. And John tells us in chapter 3, 1 John chapter 3, verse 5, you know that he appeared to take away sins, and in him there is no sin. Vivir para hacer la voluntad de Dios y amar sus mandamientos es amarle a Él. To live for the will of God, it's to please him. Este es un cambio de la voluntad. It is a change of our wills. Con Cristo los hombres son libres para amar a Dios With Christ, men are freed to love God y hacer su voluntad. and do his will. Sin Cristo cualquier mandamiento es una carga. Without Christ, every commandment is a burden. La Biblia dice que el temor de Dios es manantial de vida. The Bible says that the fear of God is a fountain full of life. La persona a quien le han sido perdonados sus pecados es dichosa. The one who has his sins forgiven is a very joyous person. Es bienaventurado. Is he blessed? Juan decía al inicio de su carta John said at the beginning of his letter que Él nos escribía estas cosas that he wrote these things para que nuestro gozo sea cumplido. so that our joy may be fulfilled. Y si tú estás en Cristo, tus pecados te han sido perdonados por If su you're in nombre. Christ, your sins have been forgiven. Eres dichosa, alabado sea el Señor. You're blessed. Qué gozo saber que hoy eres un hijo de Dios y tus pecados han sido perdonados por su nombre. What a joy it is to know that you are a child of God and that your sins have been forgiven. Qué gozo es saber que en Cristo podemos permanecer en Dios. What joy it is to know that in Christ we can abide in God.
Juan nos hace ver que solamente los hijos de Dios pueden agradar a Dios porque ellos han nacido de Dios. John tells us that only the children of God can live according to His will. En el versículo 6 Juan dice lo siguiente: In verse 6, John says the following. todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Qué significa esto de que no peca? What does it mean that he does not sin? ¿Significa que el cristiano nunca más pecará? Does it mean that the Christian will not keep on sinning? Pensar de este modo sería decir que Juan se equivocó entonces en el capítulo 1, Thinking this way might make us feel that John is contradicting himself. cuando él habla y dice acerca de aquellos que dicen que no han pecado o que no tienen pecado. When he talks about those that have said that they have no sin. Pero los versículos 7 al 9 nos explican qué es esto de no tener pecado. But verses 7 through 9 explain to us what this means, that you don't keep on sinning. Todos aquellos que por la fe han visto y han conocido al Salvador, Those of us who through faith have seen the Savior, desean andar en la vida justa del Señor. we want to keep on following the righteous living He has given us. Todo creyente desea vivir la vida que Cristo anduvo. Every believer wants to live the way Jesus lived. Pablo decía: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Paul said, "Be imitators of me as I of Christ." Todo creyente desea ser conformado a la imagen de Cristo. Every Christian wants to be conformed to the image of Y así Christ. como Cristo hizo la voluntad del Padre, todo creyente verdadero desea hacer la voluntad de Dios. As Christ obeyed perfectly, every believer wants to obey the commandments of God. Uno que ha nacido de Dios desea vivir para la justicia One who has been born of God wants to live for justice y vivir la vida justa de Cristo, and live the righteous life of Christ, no como un medio de salvación, not as a means to salvation, sino como aquella forma que agrada a Dios. but as a way to please God. Colosenses capítulo 4 versículo 1. Colossians chapter 4 verse 1. Dice la Biblia: Amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Masters, treat your bondservants justly and fairly, knowing that you also have a master in heaven. Te pregunto, ¿eres tú una persona justa? I ask you, are you a just person? ¿Has tratado justamente a tu esposa y a tus hijos? Have you treated your wife and your children justly? ¿Podrías decir que tú has tratado a otros justamente en los negocios? Do you have treated others justly in your business? ¿O has buscado solo tu beneficio propio? Or have you seek your own benefit? La Biblia nos cuenta de un hombre que se llama Zaqueo, The Bible tells us of a man named Zacchaeus. y un día Jesucristo vino a él. And one day the Lord Jesus Christ came to him, Y cuando él vio a Jesucristo and when he saw Jesus y estuvo con Cristo, and was with him, y Cristo le dijo que la salvación había llegado a ese lugar, and he told him that salvation had come to his house, Dios le hizo ver a él su pecado. God made him see his own sin, Y él quiso cambiar su forma de vivir and he wanted to change the way he lived y actuar justamente, and act justly, devolviendo aquello que él había robado a otros. giving back what he had taken from others. ¿Podrías tú decir que ha habido un cambio en tu vida? Can you say that there has been a change in your life? ¿Podrías tú decir que hubo un momento donde hubo un ayer y ahora hay un después? Can you say that there was a yesterday in your life and a today and tomorrow? ¿Esa vida habitual y voluntaria de ir en contra de Dios ha cambiado? Has that life of rebelling against God, has it changed? ¿Se acabó totalmente? Is it finished? ¿Ahora el pecado más bien es una plaga en tu vida? Is sin now a plague in your life? ¿Un enemigo al acecho? An enemy lurking? ¿Y te duele comprobar que está presente en tu vida? Does it hurt you to know that it is present in your life? Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Paul said, wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Ahora él sabe que como un hijo amado de Dios, Now he knows that as a child loved by God, ya no puede vivir como antes, he cannot live as he did before, porque él ha nacido de Dios. because he has been born of God. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 8. Ephesians chapter 5, verse 1 through 8. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados,
y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Él ha cambiado su forma de vivir. He has changed the way he lived. Él ya no desea vivir en pecado. He no longer wants to live in sin. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Why? Because the devil sins from the beginning. Y los que desean pecar son hijos del diablo. Those who wish to sin, they're sons of the devil. Y son gobernados por él. They're governed by him. El Hijo de Dios ya no desea pecar. The child of God no longer wants to sin, Ya no desea pecar como pecaba no antes. longer wants to sin as he did before, Porque ahora él está en Cristo. because now he is in Christ. Juan lo que quiere decir What John means es que los que viven en Cristo is that those who live in Christ no siguen pecando. do not continue their life sinning. No siguen pecando voluntariamente, They don't continue to sin sin voluntarily, ningún arrepentimiento o confesión por la maldad. without repentance or confession of sin. Ellos desean huir del pecado. They want to flee sin. Antes corríamos al pecado. Before we run towards sin, Tomabas licor, contabas chistes obscenos, we liked alcohol, we told dirty jokes, no amabas a Dios, we did not love God, no deseabas obedecer sus mandamientos, didn't want to obey His commandments, te entregabas a una vida a la que tú quisieras, wanted to live as you wish, tomabas placer en las cosas de esta vida. wanted you took pleasure in the desires of this life. Hijo, no le importaba si no le decías a tu padre hacia dónde ibas. As if you're a son, it didn't matter to you if you told or not your dad where you were going. Eras como un pez muerto llevado por la corriente. You were like a dead fish, letting go by its. Pero ahora en Cristo nada de eso está presente en tu vida. But now in Christ, none of that is present in your Porque el life. que es hijo de Dios Because the one who is a child of God no desea ofender a Dios. does not want to offend God, Porque él siente la ira de Dios sobre su vida because he feels the wrath of God y el over his desagrado life de Dios. and God's displeasure. Ofender a Dios To offend God, y el desobedecer sus mandamientos to disobey His commandments, le traerá arrepentimiento. will bring him to repentance. Una tristeza para arrepentimiento. A sadness to repent. Juan no nos habla aquí de una vida perfecta. John is not talking about a perfect Solamente life. Cristo es perfecto. Only Christ is perfect. Pero sí de una vida que no anhela pecar. But about a life, he's talking about a life that does not wish to sin. Un hombre de Dios dijo lo siguiente: A man of God said the following: el problema de morir ahogado the problem of dying drowned no es caer en el agua, is not to fall in the water, sino quedarse en el agua. but to stay in the water. El problema del pecado The problem of sin es morir en el pecado, is to die in sin, quedarse en el pecado. to stay in sin. Esta es la marca de los hijos de Dios. This is the mark of the children of God. Este es el examen para hoy. This is today's exam. Los hijos de Dios The children of God no permanecen en el pecado. do not abide in sin. Cuando ellos escuchan la palabra de Dios, When they listen to the word of God, ellos sienten tristeza para arrepentimiento. they feel a sadness that would take them to Sienten repentance. la ira de Dios sobre sus vidas, They feel the wrath of God, el temor de Dios, the fear of God, y se arrepienten. and they will repent. ¿Cuántos tienen un gato? How many of you have a cat? ¿Qué pasa cuando le echas agua a tu gato? What happens when you pour some water on your cat? Sale huyendo. He flees. El Hijo de Dios huye del pecado. The child of God flees from sin. La naturaleza del gato es huir del agua. The nature of the cat is to flee from water. La naturaleza del creyente es huir del pecado. The nature of the child of God is to flee from sin.
¿Se acuerdan de un hombre que huyó en la Biblia del pecado? Do you remember a man that fled in the Bible? ¿Se acuerdan de José? Do you remember Joseph? Él dijo lo siguiente: He said the following: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? How then can I do this great wickedness and sin against God? Y inmediatamente él huyó. And immediately he fled. Solo los creyentes pueden tratar sinceramente con el pecado. Only believers can treat genuinely with sin. Solo los hijos de Dios huyen del pecado, Only they can flee from sin porque sabe que pecan contra Dios, because they know they're sinning against God, porque ellos han nacido de Dios. because they have been born of God. Los que nacen de Dios mueren al pecado por la obra de Dios. Those who are born of God, they die to sin Al ser crucificados con Cristo. by being crucified with Christ. Y esto es un acto de la voluntad de Dios. It is a God of the will of God. Romanos capítulo 6, versículo 6. Romans chapter 6, verse 6. Sabiendo esto, que vuestro hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Solo los creyentes pueden vivir vidas para Dios y no practicar el pecado, Only believers can live a life to God and not to practice sin, porque han acudido a Jesucristo, quien ha vencido el pecado. because they have run to Christ who has defeated sin. Por la fe todo creyente ha sido llevado al Calvario, By faith, every believer has been taken to Calvary, y por la fe podemos decir esto: and by faith we can say this: con Cristo estoy juntamente crucificado, with Christ I am crucified, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. and it's no longer I who live, but Christ in me. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, Now what I live in the flesh, I live through the power of Christ, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. who loved me and gave himself up for me. Considerando esto que hemos dicho, Considering this, el pecado en un creyente the sin in a believer es más grave que en un incrédulo, is graver than the Por- sin in an unbeliever, porque pecamos contra la gracia de Dios. because we're sinning against the grace of God. ¿Seguiremos pecando? Will we continue on sinning? ¿Continuarás pecando? Will we continue sinning, Conociendo la gracia de Dios knowing the grace of God, y que Jesucristo fue muerto en una cruz por tu pecado. that Christ was crucified on a cross for your sin? Creyente, ponme atención por un momento. Believer, please pay attention. Cuando seas tentado, When you're tempted, recuerda que Cristo murió en una cruz y fue crucificado por el pecado. remember that Christ was crucified on a cross and died for your sin. Cuando caes en pecado, When you fall into sin, cuando voluntariamente caes en pecado, when you willfully fall into sin, estás despreciando la sangre de Jesucristo. you're despising Christ's blood. Estás despreciando al Cordero de Dios. You're despising the Lamb of God. Y es como si dijera, yo quiero volver a ser un esclavo del pecado. It is as if you were saying, I wish to be enslaved to sin again. Esa no puede ser la forma habitual de vivir del creyente. That cannot be the way a Christian lives his life, Voluntariamente caer en el pecado. willfully falling into sin. Más bien es una lucha del creyente día a día. But it is a struggle in the Christian life every day. Por eso en esta mañana quiero decirte algo. That's why this morning I want to tell you La something. Biblia dice en el Salmo 119, The Bible says in Psalm 119, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. I have stored up your word in my heart, En that I mi, might not sin against you. en mi corazón he guardado tus dichos porque no quiero pecar contra ti, oh Dios. I have stored up your word in my heart, that I might not sin against you. Quiero guardar tu ley en mi corazón. I want to store your law in my heart, Quiero meditar en ella. meditate in it, Quiero memorizarla memorize it, porque no quiero pecar contra ti. because I don't want to sin against you. El Hijo de Dios atesora los mandamientos de Dios en su corazón. The child of God treasures the law of God in his heart. La persona que dice que ama a Dios guarda sus mandamientos en su corazón. The one who says he loves God treasures his laws in his heart. ¿Por qué? Why? Porque no quiere pecar contra Dios. Because he doesn't want to sin against God. Considera el pecado Consider sin como un enemigo. as an enemy. No seamos ignorantes de nuestro enemigo.
Don't be ignorant of your enemy, porque Él buscará toda ocasión para hacernos caer, because he will find every occasion to try and make you fall, porque Él peca desde el principio. because he sins from the beginning. Considera además los pecados de omisión. Consider also the sins of omission. Nosotros no queremos ir ignorantes de la voluntad de Dios. We don't want to be ignorant of the will of God. No queremos tener una apariencia inocente de descuido. We don't want to think we're falling into the sin of innocence, of omitting something. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, The Bible says that the one who knows to do good but doesn't do it, y usted lo sabe, le es pecado. it is sin. Yo te quiero preguntar, I want to ask you, ¿qué fue lo último que cambió en tu vida después de leer este libro? what was the last thing that changed in your life En esta- after reading this book? En esta semana, In this week, ¿hay algo que cambió en tu vida después de leer la palabra de Dios? there's something that changed in your life Tú dices, after reading this book? yo no sabía bien esto y ahora ya lo sé. Might you say, I didn't know this and now I know? Hay pecados de omisión que cometemos. There are sins of omission that we commit. Hay personas en este templo There are people in this building que no han puesto al servicio del Señor sus dones. that have not given God or worked. Y no podemos ser ignorantes de esas Yes. cosas, We cannot be ignorant of those things porque nos han sido dadas. because God has given us those gifts. Y con esas glorificamos al Señor And with them we glorify y God. mostramos amor los unos por los We otros. show love one to another. O tal vez esta semana te mostró el Señor Maybe this week God told you or revealed que no has sido un padre responsable de enseñar a tus hijos el temor de Dios. that you have not been a responsible parent teaching the law of God to your children. ¿Qué ha cambiado en tu vida últimamente al leer la palabra de Dios? What has changed recently in your life after reading the Bible? La palabra pecado The word sin era usada por los griegos was used by the Greek para describir a aquellos que le tiraban flechas a un blanco. to describe those who were archers. Y cuando fallaban, When they missed, ellos decían pecaste. they said, you sinned. Los hombres de hoy día Today, men dicen lo que tú cometiste fueron errores. say what you did was a mistake, O la gente dice me equivoqué. or I made a mistake. Pero con respecto a la palabra de Dios, But regarding the law of the Bible, no podemos pensar así. we cannot think like that. Es una acción deliberada de ir en contra de los mandamientos de Dios. It is an act of willfully going against the law of God. Eso es pecado. That is sin. Tal vez nunca alguien te haya hablado del pecado. Maybe nobody has ever talked to you about sin. Y tal vez para muchos de ustedes eso es el ABC de la Biblia. And maybe for some of you it's the ABCs of the Bible. Pero sabe, hay personas que nunca han escuchado que son pecadores. But you know there are people that have never heard Ellos- about sin. Ellos piensan que la forma en que viven es la forma en que todo el mundo vive y así viven. They think that the way to live is the way everybody lives Porque todo el mundo vive así y todo el mundo lo hace. because everybody does it. Pecado. Sin. Ir en contra de los mandamientos de Dios porque has vivido como tú has querido. Going against the commandments of God, living the way you wish. O tal vez tú has tratado de luchar contra algo en tu vida y cambiarlo. Maybe you've tried to fight something in your life. Has tratado de cambiar el vicio del licor, Have you tried fighting the sin of loving alcohol, vicios sexuales, sexual sins, codicia, covetousness, mentira, lying, odios, hateful, y no has podido cambiar. and you haven't changed? Y yo te digo que tampoco lo lograrás si tú no acudes a Jesucristo. I tell you that you will not be able to do it Hoy te unless quiero- you go to Christ. Hoy te quiero suplicar que acudas a Jesucristo. Today I want to tell you to go to Christ. Porque el que se arrepiente y confiesa sus pecados Is the one who repents and confesses his sin y se aparta de ellos, and goes away from them alcanzará misericordia. will see mercy. Cristo ha venido Christ has come. y Él ha venido para quitar nuestros pecados. He has come to take away our Y sin Él ha venido para deshacer las obras del diablo. and to deliver us from the works of the devil. Y Jesucristo es el Rey victorioso. And he is our victorious King. Y los que están en Él And those who are in him vencen el pecado. will defeat sin. Él te perdonará He will forgive you y te librará and will free you porque Él es Dios. because he is God.
Tu grave problema se llama pecado Your problem's name is sin, y la única solución se llama Jesucristo. and the only solution is Jesus Christ. Su nombre es, Él salvará a su pueblo de sus His name pecados. means He will save His people from His sins. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are like red like crimson, they shall become like wool. Oremos. Let's pray. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra, tu ley que alumbra el entendimiento, tu ley que alumbra los ojos y nos hace ver pecadores. Oh Señor, que sea el Espíritu Santo que aplique esta verdad y nos haga entender cuán necesario es acudir a tu Hijo Jesucristo, cuán necesario es arrepentirnos de la forma en cómo hemos vivido, como queremos. Oh Señor, hemos de decir que todos somos malos, pero por tu gracia y por tu perdón, aquellos que se arrepienten y creen en tu Hijo, tú limpias sus pecados y haces de ellos personas justas, hijos amados que quieren vivir para agradarte. Oh Señor, te suplico que eso que tú prometes en tu palabra, limpiar pecados y dar vida, que eso hoy en esta mañana, Señor, puedan ser la verdad en los corazones de muchos. Que sus corazones puedan venir a ti, arrepentidos, verse pecadores y confiar en ti. Oh Señor, aquellos que son tus hijos, ayúdanos a vivir una vida santa para ti, una vida agradable a ti, no una vida que se agrada en el pecado, sino una vida agradable en amar tus mandamientos. Te doy gracias, Señor, en esta mañana por dejarnos escuchar tu palabra. Permítenos estar aquí en escucharla. En Jesucristo tu Hijo.